Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dr. Don Paul Gray y Dave Smith. Y es un deleite el estar con ustedes el día de hoy. Lo digo de corazón, para estudiar la palabra de Dios juntos es un placer. Lauren, lee del capítulo 16 del gran libro de Juan. Antes de seguir, ¿puedo hacer una pregunta? Regresando a algo que mencionó Lauren, yo pienso que hay bastantes creyentes pentecostales que una vez siendo bautizados con el Espíritu Santo, piensan que la obra del Espíritu Santo es automática. Y si fallan, yo pienso que la respuesta que ellos tienen es solo arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, llegando aún al perdón, no es la victoria. ¿Qué quiere decir si fallan? Exactamente, ¿qué quiere decir con eso? Si ellos cometen un pecado Entiendo. en sus vidas, Sí. y ellos creen que el arrepentimiento es la respuesta a eso, la oración, yo he escuchado sus Bueno, buenos. es parte de la respuesta. Ciertamente sí, pero el perdón no es la victoria. No, no lo es. Sí. No es libertad. Correcto, correcto. Y mire, hay dos cosas aquí que usted mencionó que se tienen que aclarar. El creyente nacido de nuevo, no solamente el creyente lleno del Espíritu, el creyente nacido de nuevo tiene la capacidad de poder vencer el pecado y eso es si ellos saben en qué poner su fe, porque eso es lo que causa que el Espíritu Santo nos dé la victoria Correcto. sobre el pecado. Ujú. La venida del Espíritu en el Pentecostés, creo yo, que inició eso para todo creyente del nuevo pacto, para que ahora podamos ser bautizados en Cristo, crucificados con Él, sepultados con Él, y Él se convierte en parte de nuestro mismo ser. La presencia del Espíritu Santo en el creyente, no solamente en el creyente lleno del Espíritu, pero en el creyente le permite al creyente vencer al pecado si él pone su fe Así en es, Cristo así es. y en el crucificado. Eso no es negar el bautismo con el Espíritu Santo, pero el problema, en segundo lugar, con la gente pentecostal es que ellos no sabían lo que yo les acabo de decir acerca Sí. de, Exactamente. bueno, de hecho, nacer de nuevo para ellos era casi como que, bueno, eso no es algo grande, es algo maravilloso, pero mire, cuando uno recibe el bautismo, entonces uno realmente ya es algo Bueno, grande. Cuando usted habla con un creyente pentecostal sobre el día del Pentecostés, la mayoría piensa del bautismo en el Espíritu Correcto. Santo y no entienden lo otro que se les está diciendo. Correcto. Eso Y es mire, verdad. mire, lo que nosotros tenemos que llegar a ver, y bueno, esto es lo que yo creo que el mensaje de la cruz va a traerle al cuerpo de Cristo si lo reciben, es que un entendimiento de por qué fue que vino el Espíritu en el Pentecostés es vital, no solamente para el bautismo, que es para el servicio, pero también para la victoria sobre el pecado en la vida del creyente que ponga su fe en Cristo y en lo que Él ha hecho. Tiene que haber un hambre en el corazón de las personas para ellos recibir de Dios. Sí, Señor. Realmente, casualmente, eso no va a suceder. No. Tiene que haber un hambre allí. Ellos aceptarán este mensaje si esa hambre está presente. Correcto. Y yo creo que esa hambre es creada para el mensaje mientras que se predique. Bob va a comenzar una iglesia en unos cuantos días en Murfreesboro. Van a haber personas que no van a saber, pero cuando escuchen su Así es. mensaje, les va a Así dar es. hambre por el mensaje. Así es. Y la predicación del mensaje crea el deseo del mensaje. Pero de vuelta a lo pentecostal, una vez más, y yo soy pentecostal, seamos claros con eso. Yo creo fuertemente en el bautismo con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Pero tenemos que reconocer que la primera obra primordial del Espíritu es causar que la gente sea regenerada y después recibir la morada interna del poder del Espíritu para vivir una vida santa y justa. Esa es la obra primordial de la Así venida es, del Espíritu. así es. Por eso murió Cristo, para proveernos eso. Eso es lo primero. Nosotros le llamamos al bautismo, y sé que me voy a meter en problemas, pero le llamamos al bautismo una segunda obra posterior. Sí es secundaria, está detrás de esa primera, pero no debe ser denigrada ni tampoco eliminada de ninguna forma, de ninguna manera. Pero no debe ser la primera obra. La primera obra debe ser para el pecado,
y para la salvación y la santificación. Entonces, el bautismo con el Espíritu Santo, creo yo, que es para el servicio, sí, y lo decimos, y técnicamente es correcto. Pero si usted tiene esta base bien, y después de eso usted experimenta el bautismo con el Espíritu Santo, yo creo que usted puede encontrar una mayor interacción, tal vez una relación mayor con el Espíritu Santo, más que nunca antes. Ambos en la primera obra y en la segunda obra. Pero mire, el mundo pentecostal, hermano Swagger, simplemente no sabe, Sí, no entiende la primera obra del Espíritu correcto. que, mire, bueno, Es ni para siquiera... remover el pecado. Sí, y bueno, Yo- mire, ¿qué puede ser más importante cuando hablamos de la entrada del Espíritu al mundo? ¿Qué puede ser mayor? El servicio no es mayor, la libertad del pecado es mayor, la santificación es mayor, pero yo no quiero que vivamos sin el poder para el servicio. Así Su es. ministerio le mostró al mundo, hermano Swagger, lo que el poder pentecostés puede hacer. Cuando usted ve, cuando nosotros en la cadena SBN presentamos algunas de aquellas grandes cruzadas y se ve que la gente corre, no les digo Así que es. caminaban, Así les digo es. que corrían. Ese es el poder del Espíritu Santo para el Así es. servicio. Así Pero si es. nosotros no entendemos la primera obra que Dios quería para la humanidad, nacer de nuevo, ser regenerados, libres del pecado, esa negación continua del yo, entonces la plataforma sobre la cual la segunda obra se asienta no es fuerte y la segunda obra colapsará encima de la primera. Y no va a funcionar. Por eso es que los fracasos de los que usted estaba hablando, por ejemplo, Gordon Lindsay, que dijo, no sé por qué falla eso. Ahora tenemos la oportunidad de entender completamente, creo yo, en este día, el día de hoy en el que vivimos de una manera más completa que nunca antes, por causa del mensaje de la cruz, en el que no vivimos sin el Pentecostés para el servicio. No, 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 no. Pero tampoco vivimos sin el conocimiento de lo que el Espíritu Santo vino a hacer en la vida de todo individuo relativamente para la salvación, regeneración y santificación progresivamente día tras día. Si sabemos cómo vivir para Dios cuando fallemos, y vamos a fallar, tenemos que levantarnos, pedirle a Dios perdón. No vamos a depender del bautismo con el Espíritu Santo para la santificación, sino que contamos en la cruz, ambos para la salvación y para el Pero, poder Dr. para el Gray, servicio. disculpe. Pero la mayoría de los pentecostales no distinguen entre su salvación después de la cruz y la salvación antes de la cruz. Correcto. Bueno, Piensen en eso por un momento. sí, y eso es un problema porque Sí, los beneficios de los que estamos hablando no estaban disponibles antes de la cruz. De lo que estamos Correcto. hablando requería de la cruz para que fuesen disponibles. Jesucristo le dijo a sus discípulos la noche antes de morir, les dijo, Él ha estado con vosotros. Así que toda persona que era salva tenía la presencia del Espíritu Santo a su alrededor. Pero eso no es nuevo pacto. No, Eso no sí. son beneficios del nuevo pacto. Pero yo- Y podemos discutir acerca de la regeneración, pero le garantizo que no era bautismo en Cristo y tampoco era la venida del Espíritu Santo viviendo y derrotando al pecado en uno. Los beneficios del antiguo pacto. Miren, los discípulos fueron salvos en el momento Sí. que aceptaron a Cristo, Seguro. pero no tenían los beneficios del nuevo pacto. Eso Pero fue lo que el Pentecostés yo trajo. creo que si usted presiona a los pentecostales, miran esa escritura, Él está con vosotros y estará en vosotros, piensan que eso corresponde al bautismo en el Espíritu Santo. ¿Me permiten hacer una declaración que he escuchado entre algunos predicadores pentecostales que creen fuertemente en el bautismo con el Espíritu Santo? ¿De cuánto se necesita? Miren, he escuchado que se ha dicho de esta manera, que cuando uno es salvo, uno entra al reino, pero cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, el reino entra en uno. He escuchado que se ha dicho eso anteriormente y cuando lo escuché yo pensé, bueno, Sí. eso no es bueno, pero esa es Ujú. la idea. Ujú. Y bueno, es un pensamiento de antaño, pero El aún es reino está en prevalente usted el día cuando de la hoy. persona es salva. Correcto, sí. Pero una vez más, esto es de parte de un predicador pentecostal y yo sé que no está en la televisión, pero yo sé que él lo escuchó, alguien más lo escuchó, alguien más lo Generación tras dijo y lo generación. escucharon y cuando uno es salvo, uno entra al reino, pero cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo, el reino entra en uno. Así que se puede ver el énfasis sobre cuán importante, bueno, si ese es el caso, yo necesito ser Correcto. bautizado con el Espíritu Santo para que yo pueda tener el reino de Dios en mí. Sí, entonces, Otro aspecto de eso es el énfasis del poder. correcto. La mayoría
Y esto ha sido mi historial. Y yo pienso que la mayoría de los pentecostales dirían, Uno es bautizado con el Espíritu Santo para recibir poder. Pero el y poder no sobre el hacen pecado. esa distinción Sí. que usted está haciendo. Y mire, todo lo que el mensaje de la cruz está haciendo es abrir los ojos de todo hombre y mujer para que vean toda la obra del Espíritu Correcto. Santo, no solamente parte. Y bueno, nosotros no podemos existir apropiadamente con un conocimiento parcial de la obra del Espíritu Santo. Necesitamos saber cómo es que obra, cómo nos santifica, cómo nos cambia como resultado de esa regeneración, de ese bautismo en Cristo y de su presencia interna. Y lo necesitamos desesperadamente para llevar a cabo el llamado del Pero evangelismo. todo eso es algo de fe, pero tiene que ser fe en el objeto correcto. Así es, pero hermano Swagger, la mayoría de los pentecostales no saben qué es lo que tienen que creer No lo saben. para la santificación y Sí. nuestros hermanos bautistas tal vez tienen parte de ese conocimiento, pero después no quieren el bautismo con el Espíritu Santo. La iglesia moderna ha abandonado la palabra santificación. Hay excepciones aquí y allá, pero realmente no saben lo que es, no saben cómo obtenerlo, no saben lo que significa, saben cuál es el término técnico. Salimos de algo a algo, del espíritu del mundo al espíritu de Dios. Lo saben, ¿no? Pero realmente no Sí, dicen me eso. permite decir esto y voy a seguir diciéndolo porque realmente lo creo, así que no se enojen conmigo ni me echen fuera del estudio. Pero Prepárate a echarlo, Bob. sí, bueno, prepárese. ¿Recuerda cuando Dios le dijo a usted acerca de la condición de la iglesia? Sí, Y él le dijo que eran como el pueblo de Israel, Sí. ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel antes de que Moisés llegara? eran esclavos. Sí, pero ¿qué estaban haciendo? Estaban adorando ídolos. Sí, pero ¿qué estaban haciendo? Estaban clamando. Sí. Clamando a Dios. Estaban clamando. Hay un clamor en el cuerpo de Cristo que dice, no me dejes así. Tenemos que ir a la pausa. Vamos a hablar de eso un poco más porque es muy importante. No se muevan, ya volvemos, serán bendecidos. Estamos de vuelta. Ahora, Lauren, estás diciendo que el pueblo de Israel y la esclavitud egipcia estaban clamando a Dios por ayuda. La situación Sí. estaba tan mal que ellos sabían que no podían aliviarse de esa posición en la que estaban. Así que clamaron a Dios. Y es lo que tenían que hacer, ¿no? Es lo que debían estar Estás haciendo. diciendo que de una manera similar al tiempo en el que estamos viviendo. Yo lo creo y bueno, creo que SBN nos da el testimonio del hecho. Cuando nosotros, mire, nuestro mensaje primordial en SBN es el mensaje de la cruz. Así Es así enseñarle a la gente cómo ser santificada. Y mire, 95% del mensaje. correcto, y nosotros hacemos lo que podemos y la gente está escuchando. Ahora, yo entiendo y mire, cuando uno dice esto, cuando nos fijamos en la iglesia en general, mire, hay más gente involucrada en la iglesia el día de hoy, más que nunca antes, que no es nacida de nuevo, y ahí es donde está mucho del problema. Yo no estoy hablando de esa gente. Yo estoy hablando de una persona que ha experimentado un nacer de nuevo verdaderamente, una experiencia. El diseño en su mismo ser, la experiencia del diseño de la nueva creación. Eso es, yo no quiero permanecer igual. Mire, la simiente de Dios es plantada en uno por el poder de regeneración del Espíritu El Santo. problema en Egipto de la antigüedad, el faraón era un tipo de una persona tan poderosa y la persecución tan fuerte que estaban siendo golpeados casi hasta la muerte. Correcto. No estoy tan seguro de que el cristiano moderno hoy día ha llegado a ese punto. Yo creo que están siendo golpeados y atormentados por el pecado. Sí, eso Y es un lo hecho. que Eso crea es un ese hecho. clamor. Eso es lo que crea ese clamor. No es faraón en lo físico, sino faraón en el espíritu. Y miren, existe ese dominio del pecado en la vida del creyente que, mire, yo escuché a un ministro decir esto tal vez hace 15 años y yo jamás voy a olvidarlo. Lo escucho en mis sueños. El cuerpo de Cristo clama y dice, no me dejes así. Dominados por el pecado, soy creyente nacido de nuevo, lleno del Espíritu tal vez, y yo quiero vivir para Dios. Yo tengo un deseo de Dios. Díganme cómo vivir para Dios. Yo creo que hay múltiples cientos de miles, si no es que millones de creyentes
que existen allá afuera deseando ese mensaje, deseando eso, verdaderamente nacidos de nuevo, que no quieren fallarle a Dios. Ese es el núcleo de la experiencia Eso del es nacer de verdad, nuevo. es verdad. Esa es la semilla. Juan lo dijo en su tercera o en primera de Juan. Él dijo, no pecamos consistentemente porque la simiente de Dios está en nosotros. Ahora, cuando uno se encuentra dominado por el pecado y uno tiene esto otro que dice, yo no quiero ser dominado por el pecado, voy a utilizar un término creado por este hombre aquí enseguida, usted es miserablemente salvo. Y eso está sucediendo alrededor del mundo. Y SBN puede tomar el mensaje de cómo poder salir de eso, llevárselo a corazones que tengan hambre y corazones que estén escuchando. ¿No es eso lo mismo con lo que usted ha dicho muchas veces y Donnie ha predicado? Deja ir a mi Así pueblo. es. Eso fue el mensaje que Dios le dio a Moisés que le diera al Así faraón. es, así es. Y eso, mire, así que yo sí creo, si nos fijamos en la historia de los jueces, si nos fijamos en Israel, Israel, una vez más aprendemos de ellos. Cada vez que Dios los entregaba a los atormentadores, la gente de Dios, el pueblo de Dios clamaba y Dios respondía. Yo creo que el mensaje de la cruz es una respuesta de los tiempos finales al dominio del pecado en la vida de la iglesia. Y así como hemos hablado de esto esta semana, hemos regresado y hemos hablado de diferentes movimientos, diferentes cosas que Dios le ha añadido a la iglesia a lo largo de los años. Desde la Reforma en adelante, han habido mandatos sobre mandatos, renglón tras renglón, un poquito allá, un poquito allí, justificación, adoración, santificación progresiva, el bautismo con el Espíritu Santo. Pero ahora estamos viendo cómo el potencial de conectar todo esto en la vida del creyente puede hacerse por fe en Cristo y la cruz para no quedar cortos en nuestra experiencia cristiana en las victorias y para no quedar cortos en el poder sobrenatural del Espíritu Santo para el servicio. Y mire, yo realmente creo que Dios está listo para derramar de su Espíritu, ambos para la victoria sobre el pecado y para el poder para servirle a Él. Por eso es que cuando yo escucho el término, en los postreros días yo derramaré mi Espíritu sobre toda carne, no solamente pienso en el bautismo con el Espíritu Santo, sino que pienso en múltiples cientos de millones de personas venciendo el pecado, alcohólicos como yo mismo, drogadictos como yo mismo, borrachos como su padre, siendo libertados del poder del pecado y experimentando ese poder sobrenatural de Dios para decirle al mundo lo que Jesús puede hacer. Cuando estábamos hablando en una previa programación, la iglesia donde fuiste criado, donde decían, no haga esto, no haga aquello, esto está bien, esto está mal, no pueden hacer esto, pueden hacer aquello, ¿considera que eso hizo que muchos se apartaran en lugar de entrar a la iglesia? Probablemente sí, probablemente sí. Nuestras iglesias eran pequeñas, 35, 45, 55 personas tal vez. Pequeñas. Pero yo salí de la iglesia de Dios cuando tenía como 15 años y comencé a ir a las iglesias de las asambleas. Había como 400 ahí en mi pueblo natal. Y mire, al hablar acerca de todo esto, quiero hacer varias observaciones. Yo considero personalmente al mensaje de la cruz ser un movimiento de una vida más profunda. Mi entendimiento de ese término, yo lo considero ser una vida más profunda. Y digo, ¿más profundo que qué? Más profundo que lo que el movimiento pentecostal ha sido en los últimos 40 años. Y es necesitado, creo que es grandemente necesitado. Pero mire, quisiera hablar acerca del mensaje de la cruz, del énfasis del que estamos hablando aquí en el mundo pentecostal en general. Yo he sido pastor ya por muchos, muchos años. Y en términos de la iglesia misma, cuando usted visita estas iglesias, hablando de las iglesias establecidas, iglesias de las Asambleas de Dios, de la Iglesia de Dios Pentecostal y Santidad, uno de mis hermanos era un pastor de la Iglesia de Santidad durante años. 3 de ellos fueron pastores de las iglesias de Dios, así que hemos estado involucrados en todo esto. Yo creo que hay una gran sección de la iglesia que es bastante como la Odisea. No tienen hambre y ellos se han adaptado a la secularidad. Ellos han aceptado vivir en cierta cantidad de pecado. Han aceptado eso. Vivir en pecado un poco a través de la semana y llegar a la iglesia los domingos y hacer unas cuantas cosas
poner unos cuantos dólares en la ofrenda. Y creo que la mayoría de la iglesia general, lamento decir esto, la mayoría de la iglesia en general ha aceptado la secularidad y vivir en pecado, y nadie les está diciendo que pueden salir de eso, que pueden vivir fuera de eso. Y hasta cierto punto, el mensaje de la cruz está diciéndonos a todos que no tenemos que vivir bajo las ataduras del pecado, podemos salir de ellas, pero ¿qué tal con aquellos miles y millones de cristianos que están felices viviendo así? Y jugando ese juego, muchas de estas personas ni siquiera son salvas. La mayoría Ni siquiera no lo son salvas, pero Sí. algunas de ellas sí se han adaptado en ambos lados. Pero yo diría que, mire, yo sé, hermano Swagger, lo he escuchado a usted decir que a veces que la gente realmente está interesada en este mensaje. Si ellos tienen hambre de Dios, ellos van a escuchar su corazón y escucharán su mensaje y ellos lo van a querer. Yo sé que ha sido cierto para mí. Yo no lo estaba escuchando a usted en la televisión en lo absoluto casi en Dallas antes de venir para acá. He escuchado el programa de vez en cuando, pero después de haber venido para acá y escucharlo, yo escucho su corazón, escucho su mensaje y hay una gran necesidad. Mire, es una gran necesidad en el cuerpo de Cristo. Ahora, yo me pongo de vuelta en algunas de las iglesias donde yo pastoreé allá en Dallas muchos años y después en Mobile también unos años. ¿Será que ellos habrían interesado en este mensaje de vida profunda? Algunos sí. Me temo que algunos no. Sí. ¿Me permite hacer una sugerencia? Yo no creo que sea un mensaje de una vida más profunda. Creo que es un mensaje de cumplimiento. Creo que une las piezas del rompecabezas del cristianismo y nos puede profundizar ciertamente más en Cristo. Claro, pero nos puede llevar más arriba también. Es el punto de vista completo de la cruz, no un punto de vista parcial de la cruz. Así que el potencial, y una vez más yo estoy de acuerdo con usted, sí vivimos en una era de la Odisea, pero creo que parte de ese problema de la Odisea fue el resultado de personas que recibieron a Cristo y que nadie les dijo cómo vivir para Dios, y la secularidad es el resultado de eso. No solamente que decidieron ser como el mundo, simplemente no sabían a dónde ir, no sabían qué hacer, qué iban a experimentar. Así que yo creo que la cruz y el mensaje de la cruz es un mensaje completo, y con esto quiero decir que trae lo que Cristo ha hecho a su altura máxima, el potencial de ambos para la santificación y para servirle a Dios. Nos trae a esa mayor altura y vivimos en una era en la que se puede explicar y esa explicación puede salir por todo el mundo, por todo el mundo. Así que para mí, miren, es un mensaje completo. En Zacarías 4, la primera piedra, gracia, gracia. Estamos hablando una vez más de fe y de gracia. Y mire, desde arriba en el templo, la piedra angular, la terminación, gracia. Desde el principio, la gracia hasta el fin. Gracia para salvación, gracia para Sí, así santificación, es. gracia para ese servicio sobrenatural. Estamos viendo el mensaje de terminación, el mensaje angular con respecto a fe y gracia en la cruz. Así que realmente yo creo que vamos a poder atraer de las piezas que Dios Bueno, ha creo traído. que puede ser ambas cosas. Sí. Puede ser vida más profunda. Bueno, sí, producirá. Y también de ambos. totalidad. Sí, lo producirá, se los prometo. Mire, en mi manera de entenderlos a ustedes y de entender a Pablo y el mensaje, para mí personalmente es como que, Don, tienes que regresar a la cruz. Eso tal vez no es así para ustedes, pero en mi mente, muy bien, bueno, yo ya he estado en la cruz desde antes. Yo fui salvo yendo a Cristo y aceptando la sangre de Jesucristo como el pago por mis pecados. Y fue algo maravilloso y se nos acabó el tiempo. Sí. Bien. Lo hizo muy bien. Sí, lo hizo. Así es. El Señor no tiene Correcto. favoritos. Amén. Bueno, gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Vamos a continuar mañana donde nos quedamos el día de hoy. Este es un tema muy importante, realmente que lo es, y considero que es total y completamente bíblico, de la A a la Z, y eso es lo que es importante. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.